posibilidad en este momento de contactarnos con la arquitecta María Eugenia Bielsa, que es titular del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, creado por Alberto Fernández en diciembre del 2019. Un gusto para nosotros poder hablar con la arquitecta que está como titular de este ministerio nuevo. Buenas tardes, Jerónimo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos y cómo está la audiencia? Muchísimas gracias por esta nota un sábado a la tarde. Un gusto para nosotros poder hablar con la arquitecta que está como titular de este ministerio nuevo en esta aventura de divulgar arquitectura y urbanismo por radio. Extraordinaria épica, la verdad que extraordinaria épica, los felicito. ¿Cómo tomaste vos la decisión de Alberto Fernández de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y cómo se diferencia eso de un Ministerio de Vivienda como anteriormente se conocía? La verdad que lo tomé como un enorme desafío y también con una sensibilidad en particular de parte del presidente para acompañar un proceso que en realidad tiene un alojamiento preciso en el ministerio que me toca conducir, pero que en realidad atraviesa todo el gabinete, que es repensar la estructura de un país, ¿no? Y la verdad que es como un sueño de cualquier arquitecta o cualquier arquitecto, ¿no? Es la posibilidad de pensar en conjunto una convocatoria, pensar en conjunto un país diferente, un país que crezca de una manera equilibrada, un país que sea capaz de distribuir mejor, que distribuya mejor. Y esto está relacionado con la vivienda, pero también está relacionado con los derechos que hemos adquirido en el tiempo y que todavía incumplidos, y también con el trabajo. O sea, muchas veces los argentinos, las argentinas creemos que estamos sublegislados, ¿no? Y sí. La verdad que en nuestra opinión estamos, digamos, en mi humilde opinión, estamos sobrelegislados y subejecutados. Lo que tenemos que hacer es ejecutar los derechos que hemos adquirido, lo que tenemos que hacer es darnos esta oportunidad para repensar el país, y por eso el ministerio tiene este nombre de Desarrollo Territorial, porque hay un país que realmente necesita y reclama, y estamos convencidos y convencidas que tiene que ser como distribuido de una manera diferente, que la distribución tiene que ser de una manera diferente, en vez de que la vivienda se concentre en las grandes áreas metropolitanas, que se produzca un proceso inverso, ese proceso donde el trabajo, la producción, el desarrollo, el equipamiento llegue donde en las distintas provincias donde la población nació, donde determinada población decide vivir, elige vivir, donde nació y quiere en realidad morir, que es lo que todos deseamos, digamos, ver a nuestros hijos crecer, ver que tienen la posibilidad de desarrollarse, de acceder a la misma calidad de educación que a lo mejor en las grandes áreas metropolitanas, y efectivamente tener una oportunidad de desarrollo de su vida en el lugar donde nacieron. Todo el gabinete está alineado, pensando en la misma tónica. Cada uno va aportando desde su desarrollo productivo, desde economía, desde obra pública, desde género. Me imagino allí, ¿no?, la apuesta de vincularse con los otros ministerios para pensar el desarrollo territorial, que como bien decías, interpela o incluye el desarrollo económico, el desarrollo del trabajo, y pensar una Argentina, ¿no?, que de Ushuaia a La Quiaca, de la cordillera a la costa atlántica, tiene múltiples variables territoriales. Digo, esa mirada federal, ¿crees que es posible llevarla a cabo, digamos, desde Buenos Aires? Sin ninguna duda, porque en realidad es una idea precedente, es un debate que hace mucho tiempo está presente en Argentina, desde las organizaciones de la comunidad hasta la academia, hasta digamos, con distintos intentos desde los diferentes gobiernos. Me parece que es un momento particular para poner en acto esta acción, porque la realidad es que si algo puede dejarnos esta crisis que se ha producido a partir de la pandemia, es permitirnos que nos planteemos qué país queremos. Y cuando nos planteamos qué país queremos, estamos pensando cómo reconocemos la diversidad de un país que nos está dando un montón de oportunidades. No es lo mismo pensar la vivienda para el norte de la Argentina, ni para el norte de mi provincia, que es Santa Fe, ni para el norte, ni para el sur del país, ni para el sur de mi provincia, ni las demandas son equivalentes. Una vivienda de 54 metros cuadrados universal en toda la Argentina, la verdad que hoy resulta al menos una incongruencia. Digo, hay regiones en donde
La familia ampliada tiene que ver con la identidad cultural, con que los padres, los hijos y los nietos conviven por temas que no necesariamente tienen que ver con el hacinamiento y la falta de oportunidades, sino que muchas veces es cultural, por lo cual una vivienda de 54 metros es absolutamente exigua. Y en la contracara, cada vez hay más personas que viven solas o parejas que no tienen hijos. Probablemente una vivienda de 54 metros cuadrados sea demasiado amplia. Dejemos de pensar en términos de que el país es homogéneo. Tenemos un país fuertemente heterogéneo en las formas de habitar y en las formas de construir. Hay tanta variedad para mirar y tanto para aprender en las regiones que creo que es una extraordinaria oportunidad a la que fuimos convocados. ¿Cuál es tu visión respecto al concepto de hábitat y que incluye también una mirada del espacio donde se reproduce la vida, que es bien distinto a pensar solo en el techo y en el patio? Todos tenemos el sueño de la vivienda, y la vivienda se refiere al hogar, al lugar, a la morada, al lugar que nos contiene, que probablemente sea necesario explicar qué queremos decir con hábitat, porque finalmente cuando uno llega a algún lugar es la ministra de Vivienda, pero la realidad es que el hábitat es mucho más que la vivienda, porque la vivienda sin servicios es una vivienda desarticulada, desintegrada. También la vivienda en la ruralidad, a la conectividad física y la conectividad informática. Celebramos que Internet sea declarado por el Estado como un servicio básico. En la pandemia ha expuesto también una inequidad. Cuando hablamos del teletrabajo, de la educación a distancia, sabemos que no tenemos las condiciones en todo el país para que eso se materialice. Tenemos que ir a buscar a aquellos que no se pudieron conectar y se desconectaron de la educación, ¿no? Porque efectivamente no es que no se quieren conectar, no pueden conectarse porque no tienen conectividad. El concepto de hábitat es ese concepto más amplio, la posibilidad de acceder a la educación, a equipamientos de salud, a la conectividad física y la conectividad informática, acceder a los servicios y finalmente que la vivienda esté pensada en el marco de su integración urbana. Ya no esa idea de cuántas viviendas construyó un gobierno, sino cómo integramos esas viviendas a las tramas urbanas o a las tramas de pequeñas, medianas y grandes ciudades. Hay una gran dispersión, ¿no?, en el crecimiento de la mancha urbana. Pensar en la ciudad compacta, en ciudades más cercanas, es parte de lo que se está auspiciando. Por ahí enlazándolo, María Eugenia, con el tema del procrear, que es un tema que quisiera ahora tocar. El procrear del 2011, en un momento donde no se proclamaba conjuntamente con el estudio de generación de suelo urbano, generó mucha dispersión también, ¿no?, porque el valor del suelo en las ciudades creció muchísimo y los terrenos más accesibles empezaron a estar en las afueras, muchas veces sin servicios. ¿Qué opinas de eso? Todos conocemos una serie de barrios que finalmente es la posibilidad del acceso a la vivienda, pero no es la posibilidad de lo que debe propiciar una vivienda. Es decir, no llega el colectivo, o el colectivo no tiene la frecuencia que tiene que tener, no llegan los servicios o los servicios llegan muy tarde. Por eso el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es la primera vez que la Argentina tiene un Plan Nacional de Suelo Urbano, lo que hace es dar vuelta a la ecuación, generar lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, ya sea de pequeñas, de medianas y de grandes ciudades. Promover y premiar la creación de bancos de tierra, ya sea con tierras públicas, con tierras provinciales, nacionales o municipales, y también poder articular con el sector privado en ese sentido. Es decir, poder articular con sindicatos, con gremios, con organizaciones profesionales, digamos, poder articular el programa de vivienda con la disponibilidad de suelo que tenga el sector privado. Y por el otro lado, el tema del suelo, porque en alguna situación y en algunos lugares donde la concentración, donde la disponibilidad de suelo es poca, finalmente muchas personas no pudieron acceder al crédito porque no disponían del dinero para comprar el lote. Entonces, en este nuevo Procrear, que es la línea de créditos hipotecarios que se lanza a partir de septiembre, el criterio es que alguien tenga el lote escriturado previo al lanzamiento del programa, que fue el 4 del 8, es decir, el 4 de agosto, o que puedan construir en el interior del lote un lote familiar, o eventualmente articular con los planes, con los bancos de suelo, o inclusive disponer de los lotes con servicios, más de 10.000 que tiene el Procrear. Esa situación de que muchos no pudieron inscribirse porque el lote, porque al no disponer del lote la especulación generó esa situación. Una fuerte articulación con los municipios, me imagino, y te dejo una pregunta que me hacía un oyente respecto a la posibilidad de regularizar tierras en posesión, si van a poder acceder al crédito Procrear. Si están en un proceso de mostrar titularidad, claramente el crédito
aplica, demuestra la titularidad. Las líneas de créditos personales que tiene que ver con mejoramientos y microcréditos para mejoramientos, para compra de materiales destinados a terminación y reparación de vivienda, mejoramientos y refacciones, mejoramientos sustentables y mejoramiento en gas. ¿Algún comentario respecto a estas líneas más de créditos personales más blandos y más rápidos para dinamizar la economía? Las nuevas líneas que incorporamos vinculan derecho a la vivienda y derecho al trabajo. La vivienda no es solamente el derecho a la adquisición, y la realidad que las líneas de créditos personales, abrimos dos líneas, la línea microcrédito y la línea refacción. De esas dos líneas tenemos 160.000 inscripciones. ¿Qué permite esto respecto del crédito hipotecario? Que rápidamente alguien que quiera hacer la cocina de nuevo y optó por el crédito de 500.000 pesos, o alguien que va a hacer un baño nuevo, tenga la posibilidad de empezar a convocar a un plomero, a un gasista, a un pintor, a un albañil, a una cuadrilla, y claramente empezar obras, y eso movilice la economía. Las líneas de crédito que siguen, hay desarrollos urbanísticos, hay préstamos para lotes con servicios, hay un crédito de construcción que es hasta 60 metros cuadrados, te quería preguntar por qué ese límite de metros cuadrados, y hay un crédito para ampliación que también está destinado a 20 metros cuadrados, ¿por qué los límites de metros cuadrados? 60 metros tiene que ver con poder hacer la mayor cantidad de viviendas posibles, pero no es limitante a los 60 metros. Es decir, lo que estimulamos es el ahorro. Si alguien tiene un ahorro para hacer una vivienda de hasta 90 metros cuadrados, no hay ningún inconveniente. ¿Hay alguna posibilidad de vincularse con el Ministerio de Economía para entender cómo son las cadenas de valor? ¿Haya algún tipo de precios cuidados para que toda esta inversión que hace el Estado y el esfuerzo que hacemos todos para soportar las tasas de crédito financiado no se concentren en pocas manos? Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con las cámaras de materiales y también con los distintos mecanismos, la cadena de distribución, el corralón, las formas de distribución, para tratar de que una vez todos tiremos para el mismo lado. Los recursos del Estado, lo que estamos haciendo es garantizando un volumen. Apelamos a un espíritu de colaboración, además de que ya estamos planteando una suerte de precios cuidados, venta en cuotas, y por el otro lado acuerdos estructurales con las cámaras, y construyendo una cadena de valor. María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, un gusto poder charlar con usted y que este esfuerzo del Estado Nacional nos signifique eso, una renovación económica en un momento tan complejo. Agradecemos mucho esa apuesta y seguiremos apoyando este programa en la medida que vayan saliendo las noticias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por difundirlo. Un abrazo.